Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral. Bien, entonces vamos a desarrollar esta integral por el método de sustitución trigonométrica. En realidad esta integral ya lo hemos usado en algunos ejercicios anteriormente, pero voy a calcularla usando sustitución trigonométrica. Bueno, ¿en qué momento nos damos cuenta que podemos hacer uso de una sustitución trigonométrica? Siempre es adecuado, ¿no? O lo que se recomienda es primero intentar con la sustitución que conocemos usualmente, o utilizar el método de integración por partes cuando no podemos o no nos damos cuenta de cómo resolver la integral. Podemos intentar hacer esto cuando en el integrando aparezca expresiones en las que aparece la variable de integración en una suma de cuadrados o en una diferencia de cuadrados dentro de una raíz o potencias enteras de esta raíz cuadrada, ¿no? Entonces esto vamos a resolverlo primero dibujando un triángulo rectángulo, ¿no? Para ello vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Y en qué nos va a ayudar este triángulo rectángulo? Nos va a ayudar en lo siguiente, ¿no? Primero vamos a considerar un ángulo, vamos a introducir una nueva variable. El ángulo va a ser en este caso la nueva variable, el ángulo alfa, por ejemplo. Y bueno, vamos a utilizar vamos a completar, mejor dicho, los lados del triángulo rectángulo con los datos que tenemos en el integrando. O sea, vamos a tratar de completar, por ejemplo, este triángulo considerando el x como uno de sus lados, ¿no? Podemos considerar, por ejemplo, x, el lado opuesto al ángulo alfa. Y bueno, nuestra intención con esto debe ser la siguiente, ¿no? Que cuando nosotros completemos el triángulo debemos hacer aparecer la expresión o parte de la expresión que aparece en el integrando. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, como el otro lado, el otro cateto de nuestro triángulo rectángulo, la unidad, ¿no? Podemos colocar acá 1. Y bueno, ¿por qué coloco el 1 acá? Porque cuando yo, por ejemplo, utilizo el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, entonces yo podría escribir raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, entonces lo que aparece en el integrando podría yo obtenerlo como una razón trigonométrica, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto, no? La idea de una sustitución trigonométrica es hacer un cambio del integrando por razones trigonométricas, y el diferencial de x también debe ser escrito como en términos de el diferencial de la nueva variable que estoy introduciendo, en este caso el ángulo. Como así, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado, eso que va a ser igual, ¿no? Eso es igual a lo siguiente, ¿no? Acá vamos a colocar esto así. Eso es igual a lo siguiente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno, ¿no es cierto? Coseno de alfa. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos raíz de 1 más x al cuadrado. Nosotros lo que tenemos es 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? En el denominador. Entonces esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a quitar la raíz. Y lo que tendríamos en realidad es que 1 sobre x al cuadrado sería coseno al cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos va a dar una primera relación, ¿no? Acá tenemos. Ahora tenemos que escribir el diferencial de
de x en términos de alfa y su diferencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos que si nosotros escribimos x, por ejemplo, ¿cómo sería, no? Vamos a escribir por acá. X es igual a ¿qué? ¿No? X sobre 1, pongamos, ¿no? X sobre 1, que es lo mismo que x, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es cierto? Eso sería tangente de alfa, ¿no es cierto? Ahora yo necesito la diferencial de x, entonces lo que hago a continuación es calcular la diferencial de x, ¿no? La diferencial de x es lo mismo. X en este caso sería una función que depende de alfa, ¿no es cierto? Entonces la diferencial de x va a ser igual a la derivada de tangente de alfa. Vamos a colocar acá tangente de alfa, derivada multiplicado por el diferencial de alfa, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a dar esto, no? De acá lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Que el diferencial de x es igual a la derivada de tangente de alfa, eso sería igual a secante al cuadrado, ¿no es cierto? Secante al cuadrado de alfa multiplicado por el diferencial de alfa. Ahora acá tenemos otra relación, ¿no? Acá vamos a colocarle 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Vamos a decir de 1 y 2 tenemos lo siguiente, ¿no? La integral de 1 sobre, vamos a escribir esto así, 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x, ¿eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual en términos de alfa. Esto, como lo escribimos, será igual a la integral, vamos a escribir esto, la integral de ¿quién? 1 sobre x al cuadrado, eso es coseno al cuadrado, ¿no? De 1 sale coseno al cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Ahora multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x estamos viendo que es secante al cuadrado de alfa, ¿no? Secante al cuadrado de alfa multiplicado por el diferencial de alfa. Ya está, ¿no? Entonces tenemos que estas dos funciones trigonométricas, coseno y secante, son una es la opuesta multiplicativa, uno es el opuesto multiplicativo de la otra, ¿no es cierto? Entonces el producto de estas dos expresiones nos daría igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Finalmente, esta integral va a ser simplemente la integral del diferencial de alfa. La integral del diferencial de alfa simplemente sería alfa más una constante, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que reescribir este resultado en términos de x, ¿no es cierto? Entonces eso lo podemos sacar de esta expresión, ¿no? Vamos a colocar, vean que x es igual a tangente de alfa, ¿no es cierto? Entonces a partir de acá podríamos decir que alfa va a ser el arco cuya tangente es x, ¿no es cierto? Arco tangente de x, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir, esto es igual a arco tangente x más una constante. Con esto estaríamos terminando esta integral, ¿no es cierto? Finalmente ahí tendríamos el resultado de esta integral. Y bueno, continuamos entonces en el siguiente video.